crecimiento, PBI, bueno, crecimiento del PBI, dólar, endeudamiento de las provincias, muchos temas que hacen a la economía de nuestro país. Pero quiero comenzar por un tema porque es una persona que piensa en un formato político que es el populismo y tuvo conceptos que estuve leyendo ayer justamente que me interesaron. Héctor Rubini, gracias por haber venido. Bueno, gracias por invitarme. Un concepto tuyo que habla que el populismo básicamente trata de distribuir o distribuye rentas que no genera. Bueno, es la esencia del populismo, es eso. Es consolidar una matriz de poder nucleado en un líder carismático con una estructura de poder paralelo entre lo que podríamos llamar un poder legal, formal, y un poder de facto prerrogativo, con estructuras paralelas para el ejercicio del poder, la coerción, la amenaza, incluso la agresión física a los opositores, y basado sobre el control estatal de las actividades económicas. Es, si se quiere, una variante que tiene sus orígenes en el fascismo de Mussolini, en el nazismo alemán, en la práctica, con una fuerte intervención del Estado, con un sentido nacionalista, proteccionista. Se respeta con límites la propiedad privada, no desaparece del todo el capitalismo, pero el objetivo es un modelo político-económico basado en el impulso de la demanda, en redistribuir a favor de seguidores, no necesariamente tienen que ser los más pobres, y en base a ello ir consolidando el apoyo popular de las masas con movilizaciones permanentes y en los casos en los cuales se opta por el juego democrático, ir ganando elecciones, mayorías, y una vez que se logra un piso de mayoría, avanzar más hacia la invasión realmente completa del Ejecutivo a los demás poderes e ir luego al premio mayor, reformar la Constitución, las reelecciones indefinidas, y uno mira, bueno, en el caso latinoamericano, quizá el ejemplo más acabado de esto es el chavismo. Y los resultados, bueno, hoy lo estamos viendo, perseguidos políticos, presos, escasez de alimentos, escasez de todo tipo de mercadería, hiperinflación, y la gente forzada a votar de dos maneras: huir del dinero yendo al dólar o huir del país y emigrar hacia otros lugares como Argentina, de donde conseguir algunos fondos, aunque sea para girar o enviar directamente remedios a los familiares. Terrible, terrible, Héctor. Vos sos economista, investigador. Ahora digo, ¿por qué un pueblo o una sociedad cae en esto, no? Me voy a lo social. Un economista me voy a lo social. Sí. Hay un común denominador económico que habitualmente son grandes recesiones, depresiones y una redistribución de la renta muy desigual, que naturalmente crea el terreno oportuno para la aparición de líderes carismáticos, outsiders, que por la vía del voto, o en algunos casos por la vía de la fuerza, llegan al poder. Vamos a ir ahora concretamente. Crecimiento PBI, ¿estamos atrasados, no estamos atrasados? O sea, ¿crecemos, no crecemos? Dólar, bueno, hay muchas cosas que juegan, ¿no? El crecimiento todavía está vivo, vamos a decir, no estamos como para fiesta. Es cierto que esta crisis cambiaria va a tener impacto negativo en los precios y sin duda en la actividad económica. Las devaluaciones de la moneda son recesivas en Argentina habitualmente y siempre inflacionarias, pero todavía es una historia, si uno dice, bueno, ¿cómo va a terminar el 2018? Es una historia bastante incierta, pero algo es claro, los pronósticos de crecimiento que se tenían a diciembre, enero, han quedado totalmente desactualizados. Es probable que el crecimiento este año, fruto de la sequía en el campo, fruto de las consecuencias de esta crisis cambiaria, difícilmente sea un crecimiento de PBI superior al 1%. Bajo. Muy bajo, realmente para crear empleo y movilizar en serio la demanda necesitamos crecer 3, 5 años seguidos arriba del 4%. Difícilmente con un crecimiento que no supere al menos el techo del 3,5% se pueda pensar en serio en una reducción sensible y permanente de la pobreza. Seguro. Héctor, en nuestro país la política está por encima de todo, ¿no? Y acá vemos que hay una movilización, bueno, horas después de haber de la alta actividad legislativa con el tema de las tarifas. ¿Dónde pararnos?
O sea, porque venimos de una realidad bastante, bueno, conocida por todos. Bueno, este proceso, este gradualismo, ¿está bien hecho? ¿No está bien hecho? Bueno, ahí es un terreno donde lo semántico y lo fáctico no anda siempre una cosa junto a la otra. Si uno mira la postura oficial de reformas estructurales hacia una economía de mercado y menos Estado dependiente, estamos con un gradualismo realmente muy lento. Si estamos pensando en lo que se debe hacer para un programa de estabilización duradero y contundente, yo creo que ni siquiera es gradualismo, estamos hablando de inacción. El año 2017 se cerró con un desequilibrio fiscal superior al del año 2016. La inflación, si bien bajó 20 puntos, estamos a fin de 2017 en la inflación prácticamente del último año de Cristina Kirchner, y este año va a ser probablemente superior, en torno del 30%. Así que uno observa que hay cierto empantanamiento que un poco sale a la luz con esta crisis cambiaria, que vuelve a poner en el centro del debate la pérdida de credibilidad que se genera con esa fallida conferencia de prensa del 28 de diciembre que señaliza a los mercados que el Banco Central no tiene más realmente autonomía operativa para buscar o lograr acercarse a una meta de inflación, y una política fiscal que quedó media desacompasada. Uno mira el derrotero de los últimos 5 o 8 años y vemos un descenso desde la primera presidencia de Cristina Kirchner hasta el presente, de un creciente rojo en las cuentas fiscales y en la cuenta corriente. Y eso revela un problema tanto político, que detona cada tanto con las cuestiones relacionadas con el salario o con los ajustes de tarifas, y un gran problema económico macro subyacente, que es una visible falta de competitividad de nuestra economía. Ahora, Héctor, acá hay un grave problema criticado por la oposición, lógicamente, pero digo, ¿cómo nivelar las cuentas? Hay un grave problema. En mi casa estoy gastando más de lo que genero. ¿Cómo nivelo? Digo, mi casa, metafóricamente casi, si se querés llamar de alguna manera. Digo, ¿cómo nivelar? O sea, porque acá muchos marcan el problema, pero ninguno la solución. Sí, el cómo hacerlo se veía difícil ya en 2015, pero era claro que algo, aunque sea simbólicamente, había que hacer. Ya de entrada, hasta de punto de vista comunicacional, la nueva administración ingresa con el pie izquierdo, tomando como primera decisión la ampliación del número de ministerios y de la burocracia estatal. En segundo lugar, con una política fiscal orientada a aumentar el gasto, en algunos casos, si se quiere, justificadamente, desde el punto de vista redistributivo, político también, como el pago de la reparación histórica a los jubilados. Pero, ¿cuál era la fuente de financiamiento? No estaba prevista. A fin del 2016 se aumenta la cobertura y el pago para planes sociales y ayudas para organizaciones sociales. Tampoco estaba prevista el financiamiento genuino. La política monetaria aportó lo suyo, no solo la fiscal y la de endeudamiento. Es cierto que aumentó buena parte de la deuda en 2016 porque se reconocieron pasivos no reconocidos por la administración anterior, empezando por el pago a los holdouts, luego del fallo del juez Griesa. Un problema que, si lo resolvía el anterior ministro Kicillof, costaba 3.000 millones de dólares y se debieron pagar 16.000 millones, y eso hubo que captarlo vía deuda. Pero simultáneamente, con una economía que está creciendo en términos reales entre 2 y 3%, un banco central que sigue emitiendo una velocidad de 20-30% anual, es como decir, bueno, la economía real va en primera velocidad y el Banco Central emite en 15ª velocidad. Es imposible que ese combo cierre sin inflación, bajo crecimiento e insuficiente recaudación tributaria, aún con el récord de presión fiscal para cubrir el gasto público. Ahora, bueno, pasaron 2 años y medio y estamos, desde el punto de vista cuantitativo, con más gasto, más recaudación, más ingreso nominal, pero el problema del cómo achicar la brecha fiscal, cómo dejar de darle a la tarjeta de crédito vía endeudamiento, se complicó. Primero porque el escenario político es más complicado ahora que antes para llevar a cabo reformas dolorosas,
impopulares y antipáticas, como subir fuerte las tarifas públicas, aplicar una indexación discutible a los haberes jubilatorios y simultáneamente, por un problema que aparentemente tendría el PAMI o habría tenido, quitarle el beneficio de remedios gratis a una gran cantidad de jubilados. Obviamente son medidas que no es claro a dónde apuntan, si efectivamente van o no hacia un sendero de solvencia fiscal y financiera, y la realidad de los últimos 2 años y medio ha mostrado que no. Estamos con un déficit fiscal consolidado de nación y provincia en torno de 7 puntos del Producto Bruto. Tocamos 12% en el Rodrigazo. Podríamos sumar un punto fácil adicional del cuasi fiscal de las LEVAC del Banco Central. Y tenemos un déficit de cuenta corriente de 5 puntos del Producto Bruto. Quiere decir, el exceso de ahorro lo está haciendo el sector privado. Ha habido un ajuste en estos 2 años y medio que lo hemos hecho las empresas privadas, las familias, nosotros los individuos, no el sector público. Ahora, los rubros para bajar gasto del sector público son rubros de muy difícil ejecución y sobre todo en el corto plazo, más cuando uno observa las cuentas fiscales que el 66-70% son prestaciones para la seguridad social y ayudas para individuos y familias de bajos ingresos, de bajos recursos. Ahora, no es claro, como señalan muchos colegas, que se haya hecho una efectiva auditoría profunda para ver si no hay beneficiarios, podríamos decir, truchos, si no hay desvíos y filtraciones, si la ejecución realmente está bien seguida. Si hay algunos márgenes para bajar gasto, bueno, tendría que hacerse algo pronto. Gracias, Héctor Rubini. Bueno. Tablero complicado. Así es. Gracias. Muchas gracias. Pausa.